sido la palabra del año y Dios nos está hablando de una vida sobrenatural. Dios nos está hablando de que debemos aprender a vivir en lo sobrenatural, en aquello que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Yo recuerdo hace mucho tiempo, bueno, años, unos 12 años más o menos, cuando yo entregué mi vida a Cristo. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, a mí me llamaba mucho la atención lo sobrenatural. Y claro, la tendencia en el lugar en el que yo me convertí era como siempre lo sobrenatural, era como buscar el ruido, ¿verdad? Buscar que pasen cosas extraordinarias, cosas que no sé, que se salgan de lo normal. Claro, y es que eso es lo sobrenatural. Y yo pensaba que realmente vivir en lo sobrenatural tenía que ver con esto. Tenía que ver con, no sé, demonios manifestándose por un lado, demonios por otro lado, la gente gritando, todo alborotado. Y en muchas ocasiones venimos de contextos donde vivir una vida sobrenatural pensamos que tiene que ver con esto. Pero claro, cuando Dios nos habla a nosotros de que debemos de vivir una vida sobrenatural, no nos habla de que debe de ser algo ruidoso, algo donde pasen cosas que, no sé, nos llamen tanto la atención que deseemos querer tener eso en nuestras vidas. Cuando Dios nos llama a vivir una vida sobrenatural, realmente lo que Dios está haciendo es llamarnos a que podamos ser capaces de marcar la diferencia en lo cotidiano de la vida. Porque esa es realmente la vida sobrenatural de un creyente. Porque claro, cuando tú estás con tus colegas y tus colegas te invitan a hacer cosas que tú antes hacías y ahora ya no las quieres hacer, claro, para tus colegas eso es sobrenatural. ¿A ti qué te está pasando? ¿Qué te han hecho? Tú ya no eres el mismo, has cambiado. Entonces, creemos que realmente tiene que ver con esto. Pero una de las cosas que yo aprendí, y me costó muchísimo, porque yo era como, wow, yo deseo, yo quiero esa vida sobrenatural, yo quiero tener la chaqueta ungida, ¿verdad? Que cuando yo tire la chaqueta sobre la gente se caiga y pasen cosas. Y claro, yo crecí en un contexto donde más o menos estas cosas se veían, ¿no? Pero yo entendí en su momento que la vida sobrenatural no tiene que ver con esto. Que es verdad que suceden cosas, porque obviamente Dios es poderoso, Dios hace milagros, Dios sana, Dios restaura. Y cuando el Espíritu de Dios está en un lugar, es verdad que los demonios se manifiestan y pasan cosas extraordinarias. Pero vivir una vida sobrenatural no tiene que ver con esto. Y yo creo que Dios nos está llamando, hemos recibido esta palabra, y Dios nos está llamando a que nosotros podamos vivir una vida sobrenatural para poder hacer la voluntad de Dios. Porque si no vivimos en lo sobrenatural, en aquello que Dios realmente quiere que nosotros hagamos, va a ser complicado, va a ser imposible que podamos vivir en lo sobrenatural, va a ser complicado que podamos hacer la voluntad de Dios. Pero la gran pregunta es entonces, ¿cómo podremos nosotros vivir en lo sobrenatural? Yo quiero que me acompañes ahí al libro de Génesis. Si tienes tu Biblia, ábrela, y si tienes en tu móvil, enciéndelo. Génesis 39. Versículos del 1 hasta el 9. Cuando lo tengas me dices amén. Amén, sois rápidos. Gloria a Dios. Vale, ¿leemos? ¿Sí? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia José en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder
todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Esto me recuerda a mi esposa cuando suele hablar de mí. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Yo cuando meditaba en esto, yo decía, es que, claro, nosotros vemos la vida de José y hablando un poco, haciendo referencia a lo que decía al principio, es que si nos damos cuenta, José realmente estaba viviendo algo sobrenatural, porque no era normal lo que él estaba haciendo. Dice que incluso José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Claro, José fue vendido y cuando él llega a la casa de Potifar, entonces su mujer le seduce, pero él no quiso ceder a esto. Y dice que todo lo que llegaba a la mano de José, Dios lo bendecía. Dios lo prosperaba. O sea, Dios estaba respaldando continuamente la vida de José. Claro, yo no sé tú, pero yo veo esta historia y para mí es sobrenatural. Es más, yo aún le digo a Dios: Señor, yo quiero vivir lo que José vivía. Señor, yo digo: Señor, prospera lo que viene a mi mano. Hay cosas que, Señor, necesito que tú lo hagas. Porque realmente habían cosas que sucedían a través de la vida de José. Pero ¿dónde José marcaba esta diferencia? En lo cotidiano de la vida. Aún en medio de las situaciones que él estaba atravesando, él no estaba hundido. Yo estaría, no sé, seguramente no voy a decir lo que iba a decir. Pero yo estaría hundido, porque que tus propios hermanos decidan venderte como esclavo. Claro, porque obviamente es que José era pillo, José. Porque claro, Dios le había hablado y Dios le había dicho que él le iba a bendecir, que él iba a prosperar, que él iba a poner en lugares de privilegio. Y claro, el listillo, ¿qué fue lo que hizo? Corrió donde sus hermanos y le dijo: vosotros me vais a adorar, vosotros vais a humillaros delante de mí, incluso a sus padres. Y claro, normal, yo lo hubiese vendido también. Claro, porque aparte que era el menor, encima el menor, si es mi hermano mayor, bueno, todavía, ¿no? Venga, va, me sujeto. Pero eres el menor, no me vengas a decir que yo te voy a adorar y me voy a humillar delante de ti. Pero aún con todo, José tenía las cosas claras y él marcaba la diferencia. Y para mí realmente esto es una vida sobrenatural. Es una vida sobrenatural. Y claro, entonces aquí en la historia de José, porque decíamos cómo nosotros podemos responder a esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo podremos vivir una vida sobrenatural? ¿Qué hacía José para poder tener esta vida sobrenatural? ¿Y qué podemos hacer nosotros para poder vivir en lo sobrenatural? Y yo le he llamado el título, le he puesto justamente así. Yo creo que ya lo han puesto en la pantalla, ¿verdad? Una vida sobrenatural, que es lo que Dios nos está llamando, ¿verdad? Una vida sobrenatural. Entonces, yo quiero que podamos ver 3 aspectos claves en la historia de José para que nosotros podamos vivir en lo sobrenatural. 3 aspectos claves o principios que José continuamente él estaba viviendo o que él había tomado para su vida para poder realmente vivir conforme lo que Dios quería. Y el primer aspecto es tener temor de Dios. En el versículo 9 del capítulo 39
dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Claro, aquí José no le está diciendo a ella, no, yo no quiero hacerle daño, que luego que también dice, no, yo no quiero hacer este grande mal, pero no le está diciendo, no, es que yo no quiero pecar contra mi jefe, yo no quiero tal. Él dice, no, ¿cómo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo voy a hacer? Él era consciente de que Dios estaba con él. Porque si vemos al final del versículo, dice, ¿y cómo yo pecaría contra Dios? O sea, esto se lo dice a ella. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Claro, aquí realmente lo que está reflejando es que José era un hombre temeroso de Dios. José tenía temor de Dios. Y claro, y cuando nosotros tenemos temor de Dios, es muy difícil que podamos ceder ante las tentaciones, ante las pruebas. Porque cuando hablamos de temor, no hablamos de miedo a ser castigados, sino que es el temor que realmente nos lleva a ser reverentes y tener respeto y ser obedientes a lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Y es más, a mí me responde mucho esto, el versículo que está en Proverbios 8:13. Si quieres, apúntalo. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Claro, aquí en este versículo nos está hablando de que cuando decimos que tenemos temor de Dios, no es ese miedo que nos lleva a decir, es que no voy a hacer esto porque si lo hago, Dios me va a castigar, me va a zurrar, dice alguno. Dios me va a castigar, Dios me va, no sé, me va a quitar el trabajo. No sé, ya no voy a tener comida en mi casa. Y ese es el concepto que muchas de las veces tenemos cuando hablamos de temor de Dios. Y realmente cuando hablamos de temor de Dios, hablamos de que somos reverentes y somos conscientes de que Dios está con nosotros. José era consciente de eso. Y él dice, porque claro, si tú no eres consciente de que Dios está ahí, pues, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces, no? Cometemos tantos errores y tomamos tantas malas decisiones porque no somos conscientes de que Dios está a nuestro lado, de que el Espíritu de Dios está con nosotros, que nos acompaña a donde quiera que nosotros vayamos. Es como si tú estuvieses con tu padre al lado, tú no harías muchas de las cosas que haces cuando no está tu padre. Es lo mismo. Cuando somos conscientes de que Dios está con nosotros, hay muchas cosas que no hacemos, porque sabemos que Dios está con nosotros y tememos fallarle. Tememos hacer cosas que van en contra de su voluntad. Y José no quería hacer esto. José tenía temor de Dios. José llamó la cosa por lo que era, pecado. Porque él dice, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? Se refiere al pecado que estaba frente a él como este grande mal y como pecado contra Dios. Queremos llamar hoy en día al pecado por otro nombre. A la hostilidad y al temperamento son una autoexpresión de nosotros. Es que yo soy así. El orgullo es la autoestima. La gula es la buena vida. ¡Qué buena vida! ¿Verdad? ¡Qué buena vida llevas! La codicia es tratar de salir adelante. Es que yo hago todo esto porque es que yo quiero salir adelante y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y nos desenfocamos de lo que es realmente importante. La perversión es un estilo de vida alternativo. Y el adulterio es un grito de ayuda en un mal matrimonio. Es que seguramente le fue infiel a su esposa porque seguramente lo estaban pasando mal o no estaban bien. Y continuamente vamos poniéndole nombres, ¿verdad? Nombres que de alguna otra manera
ocultan el pecado. Pero José aquí dice, no, es que ¿cómo yo voy a pecar en contra de Dios? ¿Cómo yo voy a hacer esto? No puedo hacer esto. Y es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos ser conscientes de que cada vez que pecamos, cada vez que hacemos algo que no está bien, estamos pecando en contra de Dios. Y debemos aprender a llamar al pecado por su nombre. Esto está mal, esto es pecado. No, es que hoy, no sé, es que llegué a casa del trabajo y mi mujer no me tenía la comida, entonces le di ahí un correctivo. Y eso realmente no es tener temor de Dios. Porque igual tu esposa, no sé, ha estado con los críos todo el día. Que es lo que nos pasa, ¿no? A los que, bueno, ahora tengo el privilegio de ser padre de 2, uno de 7 y una niña de, bueno, habéis estado ahora en la presentación, ¿verdad? 4 meses va a tener ya. Y llegamos cansados, pero no somos conscientes de que también la esposa ha estado en casa todo el día con los críos y a veces es mucho más cansado todavía. Yo digo porque Miguel Ángel vale por 3. Pero es un amor, Miguel Ángel, ¡buah! Es un amor. Tenemos que aprender a tener temor de Dios. Y José tenía una vida sobrenatural porque él temía a Dios. Temía a Dios. En segundo lugar, el segundo aspecto lo podemos encontrar en el capítulo 50 del libro de Génesis, versículo 20. Y es permanecer fieles en medio del proceso. Vosotros pensasteis, habla José con sus hermanos, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Luego, capítulos anteriores, en el 39 que leíamos antes, en el versículo 21 y 22, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, porque lo mandaron a la cárcel injustamente. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, toda la responsabilidad del jefe de la cárcel se la dio a José. A mí me mandan a la cárcel y justamente, no sé, y me caigo en depresión. O sea, mi mujer, mis hijos en casa, yo en la cárcel injustamente. Pero José en la cárcel se mantuvo firme, permaneció fiel a Dios. Fiel a Dios, y él al final de todo, ya cuando luego después de que se cumple lo que Dios los sueños que Dios le había mostrado, claro, van sus hermanos ni tenían idea de que el gobernador de Egipto era José. Y José le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios todo lo usó para bien. Cuando nosotros somos conscientes de que los procesos que nosotros vivimos, Romanos 8:28, si no estoy mal, lo dice, que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y en este caso vemos a José, que todas las cosas que él vivió le ayudaron para bien. Es más, vivió tantos procesos tan duros, que muchos de nosotros en el primero ya hubiésemos caído ahí, ¿verdad? No puedo más, Señor. Ya desde la venta como esclavo yo ya aquí está, Señor, no quiero nada de lo que me has mostrado, no quiero nada. Si esto va por aquí, no quiero. Pero José fue fiel, José permaneció. José creía a lo que Dios le había hablado. Y nosotros pensamos en ocasiones que podemos, incluso yo creo que aquí la mayoría, no todos, porque algunos habéis llegado por primera vez, algunos igual nunca habéis tenido contacto con la palabra, pero cuando hemos leído en ocasiones la vida de José, podemos pensar que la vida de José es un éxito de la noche a la mañana, que lo que él alcanzó fue algo rápido, algo momentáneo, fue bueno, una prueba aquí, ya está, y venga.
porque no pasan muchos capítulos de la Biblia de un lado a otro, de la cisterna a ser gobernador, creo que son, no sé, unos 10 capítulos, 15 capítulos. Y de repente dices, claro, es que esto, José, no sé, esclavo y luego gobernador. Pero claro, José para pasar de la cisterna a ser gobernador, pasaron 13 años. 13 años. Y cuando fue vendido como esclavo, tenía 17 años. 17 años. O sea, era un crío, casi como yo. Hay año arriba, año abajo. Pero imagínate con 17 años. Ahí yo recuerdo cuando hay gente que dice, esto suelen decirlo las personas mayores, ¿no? Bah, es que los hombres de antes éramos hechos de otra manera. Amén, amén. Los hombres de antes, ya los hombres ahora no se hacen igual. No sé yo, pero lo sigue haciendo Dios, o sea que, no sé. 17 años siendo vendido como esclavo y él permaneció fiel. Algunos ya tenemos, yo tengo 30 años. 30 años, algunos tenéis más. Y hay procesos que nosotros atravesamos en nuestra vida que nos tiran, nos hunden. Imaginaros si nos hubiesen vendido como esclavos. ¿Tú te imaginas que a ti te vendiesen como esclavo? Es que es duro. Pero esto fue lo que a él le ayudó a poder tener una vida sobrenatural. Pero claro, luego cuando él llega a Egipto, luego llega, Potifar le compra y tal, Dios estaba con él. Porque José se mantuvo firme, permaneció fiel a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a permanecer fieles a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido una palabra quizás de parte de Dios? Dios te va a usar en esto, Dios te va a hacer esto, Dios te va a llevar aquí, Dios te va a llevar acá. Dios tiene un ministerio contigo. Y en muchas ocasiones no hemos podido alcanzarlo porque no hemos permanecido fieles a Dios. Y a la primera de cambio hemos retrocedido. A la primera de cambio hemos dudado de que Dios está con nosotros. De que Dios, claro, Jesús lo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios estaba con los hombres de Dios. Y aquí esta historia lo dice continuamente. Y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Y Dios, claro, a mí me vienen como esclavo. Yo no sé si creeré que Dios está conmigo. Y digo, Señor, ¿dónde estás? Porque es la primera pregunta que solemos hacer. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasa esto? Tú has dicho que estarás conmigo todos los días. ¿Por qué me está sucediendo esto? Claro, pero aún ahí Dios está contigo. Aún ahí Dios está con nosotros. Porque todos estos procesos son necesarios. José, cuando Dios le habla a José, claro, él iba de chulo con sus hermanos, ¿no? No, es que os vais a postrar delante de mí. Claro, Dios tuvo que tratar todo esto. Dios tuvo que procesarle para que él luego pueda ser humilde y pueda recibir aquello que Dios quería darle, estando a la altura. Por eso somos procesados por Dios. Y pasarán años, 13 años. Bueno, hemos escuchado aquí un montón de veces la vida de Pablo. ¡Fua! ¿Qué pasaba el apóstol Pablo? 15 años. Desde que se convierte hasta que sale y Dios lo envía y comienza a usarle. Claro, es que hay una preparación. Pero en todo ese proceso y en toda esa preparación nosotros tenemos que permanecer fieles para que Dios nos ayude y podamos mantenernos en esa vida sobrenatural que Dios quiere para nosotros. Porque, claro, si no permanecemos fieles, es complicado que vivamos lo sobrenatural. Es muy complicado. No podemos hacerlo. Si nosotros no aprendemos esto, a permanecer fieles en medio de los procesos, es imposible. Es imposible que podamos vivir aquello que Dios quiere hacer. Sus planes son perfectos, mejores que los nuestros.
Pero en muchas ocasiones los procesos son tan duros que soltamos. Pero hermano, hermana, amigo, amiga, mantente firme, mantente fiel. Dios es fiel, Dios es justo, Dios te ama y Dios sabe lo que tú estás atravesando. Pero es necesario porque eso va a procesar tu vida para que luego llegues a donde Dios quiere llevarte. Entonces, aprendamos como José a mantenernos firmes, a mantenernos fieles en medio del proceso. Quizás hoy estás en la cárcel, mantente firme, mantente fiel. Quizás hoy te están vendiendo como esclavo. Quizás tienes algún familiar que te está haciendo la vida imposible. Tú mantente firme, mantente fiel. Dios te va a respaldar. Y para muestra un botón, aquí vemos la vida de José. O sea, si la Biblia solamente contara la vida de José hasta que él está en la cárcel y no contara lo demás, claro, pero es que vemos cómo la Biblia y la palabra de Dios nos muestra que Dios respaldó su vida y Dios estuvo con él. Y Dios hizo lo que le había prometido, lo que le había dicho. Y la Biblia dice, la palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Dios ha dicho que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, Él estará con nosotros. Él está contigo. Dios está contigo todos los días. En la cárcel, quizás te han traicionado, quizás alguien te vendió, pero da igual. Dios está con nosotros. Y esa es una buena noticia. Dios está con nosotros. En tercer lugar, y yo creo que es de lo más importante, porque sin esto no podremos tener temor de Dios, ni podremos permanecer fieles. Génesis 39, versículos 2 y 3. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio a su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿Sabéis por qué Dios hacía todo esto con José? Porque José tenía relación con Dios. Si José no hubiese tenido relación con Dios, nada de esto hubiese pasado. Nada de esto hubiese pasado, pero José se mantuvo firme. Claro, si José tenía temor de Dios y no quería pecar, mira, yo voy a contar aquí, pero no se lo digáis a nadie, ¿vale? Han habido ocasiones en mi vida en las que yo he descuidado mi vida de oración. ¿Y sabéis lo que me ha pasado? Es que ante las tentaciones me he sentido muy débil. Muy débil. Y en muchas ocasiones he cedido a cosas que no tendría que ceder. ¿Pero sabéis por qué? Porque no estaba cuidando mi relación con Dios. Y cuando nosotros no tenemos relación con Dios, somos débiles. Somos débiles y somos presa fácil para el enemigo. Y José pudo hacer todo esto porque él tenía relación con Dios. Y sabéis, cuando nosotros tenemos relación con Dios, entonces somos fuertes, como decía el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con el apóstol Pablo, porque el Espíritu de Dios le respaldaba, porque Dios mismo estaba con él. Entonces él decía, yo soy débil, pero cuando soy débil, soy fuerte. Es como contradictorio, ¿verdad? Soy débil, pero a la vez soy fuerte. No tiene sentido. Pero claro, cuando nosotros entendemos la palabra con el Espíritu que realmente quiere hablar a nuestras vidas, entendemos que el apóstol Pablo decía, yo soy débil porque soy hombre, porque soy humano. Pero cuando busco de Dios, entonces soy fuerte. Soy fuerte. Y es lo que a nosotros nos ayuda a tener temor de Dios y a permanecer fieles en medio de los procesos. Es tener relación
con Dios, tener relación con el Espíritu Santo. Y esta es la clave para que nosotros podamos vivir una vida sobrenatural. Y yo creo que durante todo este año vamos a estar hablando de esto. Y si nosotros no entendemos que todo empieza, nos hablaba la semana pasada, en la oración, en la búsqueda de Dios, no vamos a poder tener realmente una vida sobrenatural. Tenemos que tener acercamiento con la palabra de Dios, acercamiento a Dios mismo, cuidar la persona del Espíritu Santo, cuidar que Él está con nosotros y que cada que hacemos algo entristecemos al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros cuidamos todo esto, entonces empezamos a vivir una vida sobrenatural. Vencer la tentación es sobrenatural. Permanecer fieles a Dios en medio de procesos duros es sobrenatural. Pero nada de esto podemos lograr si no tenemos relación con el Espíritu Santo de Dios. Nada de esto. Porque el temor también, eso es algo que viene del Señor. Porque estás teniendo relación con Dios. Yo no le puedo decir a alguien que no conoce de Dios que tenga temor de Dios. Es más, si yo le digo a alguien que no conoce a Dios que tenga temor de Dios, me va a decir, sí, tengo mucho miedo. Sí, porque ese es el concepto. Pero nosotros entendemos que debemos de tener temor de Dios, pero en este contexto, de que debemos de tener reverencia, ser obedientes y cuidar de hacer aquello que es agradable delante de Dios. Yo quería, para ir terminando, contar una historia. Bueno, una historia. Han habido historias que yo he escuchado de hombres que fueron usados por Dios de formas extraordinarias. Hombres que, como decía antes, ¿no? La chaqueta ungida. Cuando yo me convertí, fueron de mis primeros contactos con lo sobrenatural. Wow, la chaqueta ungida, cosas así súper raras, el arco de la unción. El arco, te pones ahí, hacen una fila india, y todo el mundo comienza a pasar por el arco de la unción y se manifiestan los demonios y sanidades y cosas muy raras. Y he escuchado testimonios de hombres que han hecho cosas tremendas y que en ciertas ocasiones Dios les estaba respaldando, aparentemente. Pero luego nos damos cuenta que realmente lo que Dios hacía es que por misericordia a su iglesia, Dios hace obras, Dios obra, Dios se mueve. Pero luego han salido a la luz cosas que demostraban que estos hombres quizás estaban teniendo momentos sobrenaturales, pero su vida no era una vida sobrenatural. O sea, no estaban viviendo en lo sobrenatural. Porque es lo que decía antes, pensamos que vivir en lo sobrenatural tiene que ver con el ruido, tiene que ver con cosas que sucedan de manera estrambóticas. Y eso no es lo sobrenatural. Y esto me lleva a mí a un pasaje que Mateo 7. Es un pasaje que me llama mucho la atención y me lleva mucho a meditar en mi vida personal. Mateo 7, versículos 21, 22 y 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Claro, yo medito en este texto y realmente la vida sobrenatural no tiene que ver con cuántos milagros has hecho, cuántos demonios expulsaste, cuántas maravillas hiciste. Tu vida, no sé, mucha gente te ha dicho, wow, eres una bendición, eres una pasada.
entiendo por este versículo, por este texto, que la vida sobrenatural tiene que ver con rendir realmente nuestras vidas a Dios. Muchos me dirán, Señor, Señor. Pero luego Él dirá, apartados de mí. No os conozco, hacedores de maldad. Y hay otro texto también que dice, entra al gozo de tu Señor. Buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde queremos estar nosotros? ¿Ser de aquellos que buscan el ruido y que luego el Señor nos diga, no te conozco? ¿O queremos ser de aquellos que viven en lo sobrenatural, temiendo a Dios, permaneciendo fieles, teniendo relación con Dios, y que luego el Señor nos diga, oh buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Si tú y yo queremos vivir lo sobrenatural, debemos aprender a aplicar esto en nuestras vidas. Temor de Dios es la clave para mantenernos firmes. Permanecer fieles en los procesos es la preparación para lo sobrenatural. Y la relación con Dios es la fuente de lo sobrenatural. Si no quieres perderte ninguna novedad, únete a nuestro canal de Telegram, donde diariamente podrás recibir los anuncios, vídeos y actividades que realizamos como iglesia. Para ello, pide el link a tu responsable o consolidador o busca CC Pamplona en Telegram. Una vez dentro, dale al botón de Unirme y ya podrás disfrutar de todo nuestro contenido. Dios te bendiga. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.